Estamos en una nueva serie en base al libro de Nehemías. ¿Sí? También estamos animando para que podamos familiarizarnos con la lectura de este libro. Y mientras preparaba el mensaje, vino una pregunta, ¿no?, al corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cada domingo, cada domingo. Y no solamente cada domingo, cada día, a través de los distintos ministerios. Todas las mañanas están ahí nuestros hermanos enseñando la palabra de Dios, 6 de la mañana, sí, conectándose, y hay un lindo grupo que está ahí. Y a propósito, saludamos a quienes están conectados, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hay instrucción bíblica de discipulado? ¿Por qué las damas están, ¿no es cierto?, los miércoles, jueves, viernes, también instruyendo la palabra de Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Tiene acaso sentido? ¿Sirve para algo? Para algunas personas, ¿no?, y quizá ustedes han escuchado esto, para algunas personas venir a la iglesia es una pérdida de tiempo, ¿sí? Acercarse a la Biblia es un absurdo. Es un absurdo. Para algunas personas es eso. ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia, estar perdiendo tu tiempo? Podrías estar haciendo algo más provechoso, saben decir a veces, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? Y a veces dicen también, ¿no?, que no tiene sentido. Pues Dios está en todas partes, no necesito acudir a un lugar. Dios está en ese pajarito que ves en la mañana, Dios está en el trinar de las aves, Dios está en esa flor que puedes contemplar, Dios está en la montaña que puedes ver, Dios está en las nubes, Dios está en todas partes. Dios está, aunque todo eso puede sonar romántico, ¿sí?, pero es un pensamiento panteísta que confunde a la creación con el creador. Y no podemos caer en ese tipo de cosas. No confundamos. Dios es el creador. Dios es el que hizo esa florcita, esa montaña, todo lo demás. Pero son cosas que Dios ha hecho. Lo que Dios quiere es tener cercanía directa con nosotros. No que estemos ahí argumentando temas, pueden ser temas teológicos, religiosos, lo que sea. Uno puede vivir argumentando tantas cosas. Ustedes saben, por temas religiosos la gente hasta se ha matado y se mata, ¿sí? ¿Dios quiere eso? Definitivamente que no, pues. Definitivamente que no. Pero para acercarse a Dios, dice la Biblia, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Y hay gente que sí, es difícil entender. Más bien orar para que Dios despierte en ese corazón, como muchos de nosotros de algún momento negamos la existencia de Dios. Pero cuando Dios te hace ver la necesidad espiritual que hay, no tanto una necesidad religiosa, la necesidad espiritual, entonces Él comienza a intervenir también, porque nosotros damos cabida en nuestro corazón. Cuando nosotros nos alineamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos inclusive, con el corazón de Dios, ¿sí? Porque, déjeme decir, el profeta Jeremías, y vamos a ver algo más adelante, Jeremías capítulo 29, 11, podemos de alguna manera detectar en qué sentido van los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Dice el pasaje bíblico, porque yo sé los pensamientos, ¿sí?, que tengo acerca de vosotros. Sí, póngale ahí atención. Yo sé los pensamientos que tengo. Dios tiene pensamientos, sí, con respecto a ti, con respecto a mí. Tiene pensamientos. Y dice claramente acá, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, si yo estoy considerando en ese sentido, Dios quiere bendecirme, Dios quiere que me vaya bien, Dios quiere eso para mi vida. Por otro lado, creo que también es válida la pregunta, si Dios tiene ese pensamiento hacia mí, entonces vale la pregunta, ¿cuál es mi pensamiento que yo tengo hacia Él? Pues, ¿qué tipo de pensamiento es el que yo tengo hacia Él? ¿Son pensamientos de indiferencia, de incredulidad, oposición, duda? Cada uno de nosotros, queridos amigos y hermanos, cada uno de nosotros decidimos a quién creer, si a Dios y su palabra, o simplemente a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras propias creencias, o también creencias de otros, ¿por qué no decirlo así también?
Incluso podemos creer mentiras que pueden invadir nuestra mente y corazón sin siquiera nosotros percatarnos de dónde vienen. Y estoy hablando de los conflictos espirituales que a veces hay. Pero damos cabida a esas mentiras que pueden terminar arruinando nuestra vida. ¿Qué tal si en esta mañana nos arriesgamos a creerle a Dios? Arriesguémonos. ¿Qué tienes que perder? ¿Sí? Con creerle a Dios. A veces nos arriesgamos a tantas cosas, ¿no es cierto? Algunas que no tienen ni sentido, para las cuales uno se arriesga. Algunos se arriesga, qué sé yo, a comer una comida extraña que nunca has probado y tal vez te gustó, tal vez no te gustó. ¿Sí? Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Y qué es eso? Alguna ocasión que estábamos sirviendo de voluntarios en el barco Douglas, era un barco que llevaba la literatura cristiana. Sí, y había, claro, comida de tantos países y se veía algo tan apetitoso, ¿no? Tan bonito. Pero yo no sabía que era ají hindú. Sí, yo pensé que parecía una cereza, algo así, ¿no? Hasta que me arriesgué y claro, uno se arriesga a cosas que no. Uno se arriesga de pronto a visitar un sitio, ¿no? A conocer algo, ¿sí? Uno se arriesga cuando habla en público. Uno se arriesga cuando expresa sus sentimientos a alguien, ¿sí? Y a veces estaba recordando una ocasión que me arriesgué. Fue cuando conocí al Señor Jesucristo y al poco tiempo comencé a aprender, y en el sitio donde nos enseñaban la palabra de Dios había la costumbre de cada cierto tiempo, como parte del entrenamiento, salir a hablar en público en el Parque del Ejido, ¿no? En el Parque del Ejido. Híjole, y ahí sí me entró el pánico. ¿Sí? Está bien que me enseñen, me instruyan, qué lindo aprender la Biblia y todo, pero cuando me dieron un papelito que decía tú tienes que decir esto en voz alta, allí en esa esquina en el parque, ahí sí me entró, ¿no? El pánico. Y hasta ahora recuerdo, en el papelito decía ciudadanos ecuatorianos y todos los que tienen temor de Dios, y seguía ahí algunas cosas. Híjole, digo, Señor, ayúdame porque no sé qué voy a decir acá, ¿no? Creo que cerré los ojos y comencé. Ciudadanos ecuatorianos y todos los que tienen temor de Dios. Hasta ahí llegué. Sí, me olvidé, no sabía nada más. No sabía qué más decir. ¿Sí? Arriesgarse a determinadas cosas. A veces nos cuesta, ¿sí? Pero vale la pena. En otra ocasión, asimismo, era compartiendo en los buses. En los buses, ¿no? Y ahí íbamos siempre con un compañero y se le pedía permiso al chofer, ¿no? Como cuando vas y venden, y algunas personas te regresaban a ver como que vas a vender algo, ¿no? Pero cuando comenzaban la gente estaba atenta, escuchaba, ¿no? Y así, ¿no? Las primeras veces con nervios, con recelo, con temor, y comenzamos ¿no? Y una ocasión me recuerdo que ya se había terminado la jornada, todo el día en ese sentido. Regresábamos a casa, ¿no? Con un amigo que hoy también es pastor en Guayaquil. Y fue curioso porque el bus era hora de salida de oficinas. El bus estaba repleto. ¿Se acuerdan los buses Marco Polo, creo que le decían? Sí, Marco Polo creo que decían, ¿no? Un poco más grandes de lo común, ¿no? Llenito. Y este amigo, sí, yo pensé que ya se había terminado la jornada, y este amigo, sin decir nada, sí, comienza a hablar en público. Yo dije, bueno, entonces, ya dale, que Dios le bendiga y que siga nomás, ¿no? Pero en un momento dado, el hombre dice, mi compañero que está acá al lado mío les va a decir algo. Y me cogió en curva, como se dice, ¿no? Me agarró en curva. Y claro, ese rato, ¿qué más tengo que hacer sino soltar la lengua y decir ahí el mensaje? Aprendíamos las 4 leyes espirituales, me acuerdo. No, medio ahí algo se compartió, se dijo. Pero hay una cosa que Dios en su misericordia, Dios tuvo creo que con nosotros como familia, digo. Porque quien comenzó en casa primero a acercarse a Dios fue mi mamá, ¿sí? Fue mi mamá. Mi papá y yo hacíamos la oposición, nos burlábamos, nos oponíamos, ¿no? Y tanta cosa más, ¿no?
Pero después, claro, ya fui entendiendo y me fui también acercando a Dios. Así es que comencé en ese sentido. Ese día, ¿no?, que mi amigo hace esto y me pone en jaque, ¿no?, para hablar en público en el bus, lo que yo no sabía es que al último del transporte había estado mi papá. ¿Sí? Claro, yo no le vi, le vi a cuando nos bajamos. Yo me bajaba en la casa y se baja también ese señor que creo que era mi papá. No, no, era mi papá. Sí. Y se bajó, ¿no? Entonces, y claro, no me dijo nada, pero se dio cuenta la convicción, se dio cuenta de que estaba comprometido, ¿sí? Y realmente la vida de él comenzó a dar un giro en ese momento. Y después sí, también se entregó al Señor. Se entregó al Señor. Pero tuvimos que arriesgarnos en determinado momento. Y creo que a veces arriesgarse es bueno, ¿sí? Arriesgarse es bueno. No sé, a veces digo la intención que podemos tener en nuestro corazón al venir. Por eso les preguntaba, ¿no? Y me preguntaba yo mismo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? ¿Qué tal si en esta mañana nos arriesgamos a abrir nuestro corazón a Dios? Y decirle, Señor, tengo muchas dudas, tengo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Pero quiero estar dispuesto para ti. No para este pastor que ni le conozco, no para esta iglesia que tal vez vengo por primera vez, no. Pero quiero estar con mi corazón abierto para ti. ¿Qué tienes que perder? ¿Sí? ¿Te arriesgas? ¿Te arriesgas? Estaba leyendo unos pensamientos sobre esto de arriesgarse y decía lo siguiente, permítanme leerles. Dice, reír es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Alcanzar a otros es arriesgarse al compromiso. Exponer los sentimientos es arriesgarse a exponer el verdadero yo. Plantear tus ideas y tus sueños ante los demás es exponerse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanza es arriesgarse al desaliento. Intentar es arriesgarse a fallar. Pero los riesgos tienen que ser tomados. Porque el riesgo más grande en la vida, queridos amigos, el riesgo más grande en la vida es no arriesgarse. No arriesgarse. Luego dice, quien no arriesga nada, no hace nada. No tiene nada, no es nada. Puede ser que evite el sufrimiento y el dolor, pero no puede aprender, sentir, cambiar, crecer, amar, vivir. Encadenado por sus actitudes es un esclavo. Ha renunciado a su libertad. Solo quien se arriesga puede ser libre, ¿no? Interesante pensamiento, interesante, arriesgarse. ¿Y queremos arriesgarnos a qué? A que sea la palabra de Dios la que nos hable, porque dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 4:12, es la palabra de Dios la que es viva, eficaz, ¿sí? Más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, dice, ¿no es cierto? Discierne, yo no sé lo que está pensando. Yo no sé lo que está pensando, pero Dios sabe y conoce. Y es la palabra de Dios la que nos va edificando. Acá cuando nos acercamos al libro de Nehemías, mis hermanos queridos, ¿sí? El domingo anterior, el pastor Pablito Martini, haciendo una introducción a la serie, habló de una manera muy linda, ¿no? Hablando sobre la diferencia entre lo que es un liderazgo natural y liderazgo espiritual, ¿no? Hay muchos líderes que da pena seguir, pues, pero creo que el líder por excelencia es el Señor Jesucristo, que es un privilegio seguirle. Entonces, él marcó algunas pautas. Si es que no escuchaste, no viste o tienes la posibilidad de hacerlo, te invitamos para que puedas acceder a las redes sociales. Encuentro Cumbaya y ahí están los mensajes, ¿no es cierto? Y creo que es importante seguir en esa línea, ¿no? Pensando cómo Nehemías también se arriesgó. Y vamos a ver algunas cosas en el libro de Nehemías. Para esto quisiera recordar, ¿sí? Que el pueblo de Israel, cuando después de que se dividió en dos partes, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿no?
vinieron lamentablemente, ¿no? Los países extranjeros, los asirios, y primero conquistaron el reino del norte. No sé si podemos poner hay láminas. Gracias. Primero conquistaron los asirios el reino del norte, el reino de Israel, por el año 720, ¿sí? Por el año 720. Y posteriormente, por el año 586, Babilonia había conquistado ya todas esas áreas, y sería Nabucodonosor, ¿sí?, el que conquista también Jerusalén, y son llevados todos cautivos, ¿no? Llevados en cautiverio. Y aquí sobresalen tres personajes, ¿no? Tres personajes. Ahí está el mapa del reino del norte y el reino del sur, ¿no? Tres personajes que sobresalen en este periodo, porque, y ya vamos a ver acá lo que dice el profeta Jeremías, llegó el tiempo, y Dios interviene y mueve corazones, y Dios pone y levanta hombres como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, para que estando en cautividad, ¿sí?, regresen nuevamente a su tierra. Regresen a su tierra. Y cada uno de ellos vino en distintos momentos. Ahora, fíjense un ratito, si me acompañan al libro de Jeremías. Jeremías. No vamos a ver todo el capítulo 25 que habla al respecto, pero usted puede revisar eso en casa. Pero sí quisiera solamente enfocarme en el capítulo 29 de Jeremías y quizá leer un par de textos bíblicos. Jeremías 29 dice el verso 1: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Sí? Está diciendo, estas son las palabras que Dios puso en boca del profeta Jeremías para toda esta gente que estaba en cautiverio. El verso 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Me salto al verso 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde yo os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Sí? Dios dice y envía este comunicado por parte del profeta Jeremías: 70 años. Sí, de cautividad, 70 años de cautividad. Pero Dios les dice: hey, mis pensamientos, yo quiero que ustedes regresen. Ustedes ven las consecuencias de haberse alejado de Dios, pero quiero nuevamente bendecirles. Si uno lee el libro de Segunda de Crónicas 36, 22 o Esdras 1, los primeros versos, nos damos cuenta cómo Dios fue preparando todo para el tiempo que Él tenía, ¿sí?, en su momento. Dice Segunda de Crónicas 36, 22: en el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿sí?, en el primer año de Ciro, rey de Persia, ustedes recuerdan, primero fueron los asirios, sí, conquistaron Israel. Los babilonios conquistaron Jerusalén, Judá, ¿sí? Pero los babilonios también fueron, ¿sí?, avasallados por los medos y los persas. Entonces en este periodo ya estaba el rey Ciro de Persia. Y dice acá: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Y fíjese en lo que dice este hombre que no era creyente, no creía en Dios ni nada por el estilo. Sin embargo, Dios mueve el corazón de este personaje
Y dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Interesante, ¿sí? Cómo Dios va moviendo el corazón de este personaje, sabiendo, ¿sí?, que ahora está como gobernador de todo ese imperio, ¿no? Sabiendo también que habían sido llevados cautivos mucha gente, tanto de Israel como de Judá. Y en Jerusalén prácticamente, lamentablemente, había mucha calamidad, mucha calamidad. Es más, la gente se acostumbró a vivir ya durante todo ese tiempo en esos países extranjeros. Se acostumbró. Y tal es así que el profeta Ageo, que también vivió por ese periodo, dice en capítulo 1, versos 2 al 6, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Recordemos, Jerusalén fue destruida, los muros fueron destruidos, todo fue arrasado. Fueron llevados cautivos y la gente se acostumbró a estar ahí. Y cada vez fueron sintiéndose más cómodos en otro lado, A tal punto que dice acá, el pueblo decía: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Todo se le va. ¿Por qué? Porque estoy tan enfocado solamente en mi bienestar que me he olvidado, dice acá. Nos hemos olvidado de quienes están ahora pasando calamidad en Jerusalén. Es más, ahí están los muros arruinados, el templo arruinado. Y Dios levantó a estos personajes: Zorobabel, Esdras, Nehemías, con poca gente, ¿sí? Hubo oposición, pero la obra fue avanzando en el tiempo de Dios. Y por eso, hermanos y amigos, creo que es importante discernir los tiempos de Dios. Yo quisiera brevemente, ¿no?, en el tiempo que nos resta, en base a los capítulo 1 y 2, no vamos a leer obviamente todo, pero sí les animo para que podamos revisar esto. Algunos elementos importantes con respecto a discernir los tiempos de Dios. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, habla de algunos seguidores del rey David, entre algunos guerreros, algunos colaboradores, etcétera, etcétera. Va mencionando algunos nombres. Y dice, Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, ¿sí? Eran importantes los quienes estaban en la tarea de distintas cosas en la nación, obviamente sí. Quienes iban a la guerra, quienes estaban ayudando en las distintas tareas agrícolas, etcétera, etcétera. Pero también dice acá, de este personaje, de los hijos de Isaacar, había 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Mis hermanos queridos, creo que sería interesante orar para que Dios levante hombres y mujeres que entiendan los tiempos que está viviendo nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Que no se levanten 200 corruptos más. Es vergonzoso, es triste, pero que se levanten hombres que entiendan y mujeres que entiendan. Y si Dios pone eso en tu corazón, qué lindo poder percibir y discernir cuál es el tiempo de Dios que tiene para ti, para tu vida, para tu familia, en tu trabajo, en los proyectos que tengas. Pero también somos parte de una nación muy bendecida. Y acá el primer aspecto que menciona Nehemías en el capítulo 1
prácticamente tiene que ver con el tiempo de indagar, preguntar y no ser indiferente. Recordemos, Nehemías había sido llevado cautivo y ahora estaba al servicio del rey. Estaba viviendo en palacio, estaba cómodo Nehemías, ¿sí? Nehemías servía al rey como copero, ¿no? No porque el rey le invitaba de vez en cuando, ¿no? Era un puesto, un cargo de confianza. Era el primero que debía probar la copa en caso que alguien quiera matarlo. Entonces, pero vivía en palacio a la final. Y Nehemías consulta y pregunta, dice, ¿cómo están nuestros compatriotas que están allá en Jerusalén? ¿No? En los primeros versículos. Y le dan la noticia, ¿no? Y le dicen claramente, ¿sí? Le dicen claramente ahí, me dijeron en el verso 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, ¿sí? Lo primero que él hace es indagar, preguntar, no ser indiferente, porque a veces podemos ser indiferentes. ¿Acaso yo alguna vez me he preguntado cómo estarán nuestros compatriotas que están en España? ¿No? Allá ellos. ¿Para qué se fueron? O sea, si somos sinceros, a muchos ni nos importa, a excepción que tengan familiar. ¿Sí? A excepción que tengan un familiar. Pero si les va bien o les va mal, problema de ellos, problema de ellos. A veces hay mucha indiferencia en ese sentido. Y creo que lo que Dios quiere es que no seamos indiferentes. No solamente con respecto a, pensando en compatriotas nuestros, nosotros mismos acá, internamente como país. Porque cuando uno sale de viaje, ¿no? Cuando uno sale de viaje y ha pasado buen tiempo fuera, y quizás les ha pasado a muchos de los que están acá, ¿no? Uno extraña pues, ¿sí? Uno extraña. ¿Extrañabas o no extrañabas la comida, mi querido? ¿No? Extrañaba la comida, extrañaba ver el precioso paisaje que Dios nos ha dado. Extrañaba el compartir con la gente. Es distinto completamente. Somos bendecidos, hermanos queridos. Somos muy bendecidos en cuanto a comida, en cuanto a paisajes, en cuanto a manera de relacionarnos. Somos muy bendecidos definitivamente. Y hay mucha gente que ha estado tanto tiempo fuera que cuando llega en el avión y ve el paisaje desde el avión, cuando se acerca, llora de emoción de volver otra vez, como también es difícil cuando tiene que salir. ¿Sí? Pero es interesante acá, cuando Nehemías está acá, se entera de lo que están viviendo su corazón, y eso nos lleva al siguiente punto, ¿no? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. ¿Cuántas veces yo he hecho duelo y ayuné por nuestros compatriotas que están en tal parte? Nunca. ¿Sí? O sea, podemos caer en una total indiferencia. Ayuné, oré delante del Dios de los cielos y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora tu oído atento, dice, ¿no? Y tus ojos, porque el hombre comienza a poner esto delante del Señor. No voy a seguir leyendo todo, pero el hombre comienza a clamar, a confesar. Cuando confiesa el pecado, no confiesa solo el pecado del pueblo, confiesa incluyéndose él mismo. Nosotros nos hemos apartado, nosotros nos hemos alejado de ti. Y comienza a buscar la dirección de Dios. Qué importante ser sensible a lo que está viviendo. El corazón de hombres y mujeres, así como había estos 200 que discernían los tiempos para saber lo que era más conveniente para Israel. Levanta hombres y mujeres para que sepan claramente lo que es mejor para nuestro querido país. Pero
Que no sean 200 corruptos más, con esa podredumbre que avergüenza, ¿sí? Que desanima, que desalienta. Y que Dios nos libre, hermanos queridos, de acostumbrarnos a decir, así mismo es. ¿Sí? Otro más, otro gobierno más. No. Que Dios levante, amén. Que Dios levante hombres y mujeres temerosos de Dios, temerosos de Dios. Y por eso dice acá el profeta Nehemías en la oración, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos. Y sigue proclamando esa confesión. Somos llamados a confesar, somos llamados a clamar, somos llamados a intervenir. Y le pide a Dios, te ruego, Señor, escucha la oración de tu pueblo. ¿Qué tal si nos unimos para decir, Señor, levanta simplemente hombres y mujeres, bendice a nuestras autoridades? Eso nos manda la palabra de Dios, bendice. No sabemos cuántos de estos hombres y mujeres que están al frente de responsabilidades sean honestos, no sabemos. Dios quiera que sean la mayoría, sí, Dios quiera que sea la mayoría. Pero si no lo son, Señor y Dios, destapa esa cloaca, ¿sí? Y que vengan las consecuencias que tengan que venir. Protege a los que están haciendo las cosas correctamente. Bendice, bendice. Nehemías comienza a clamar a Dios así, intercediendo. Pero también, luego más adelante, es el tiempo no solamente de orar y clamar, es el tiempo de intervenir, de decidir, de comprometerse, de arriesgarse. El rey se da cuenta de que Nehemías está triste y le dice, ¿qué te pasa? Y Nehemías se pone nervioso. Le dice, ¿cómo no voy a estar triste si esto está pasando con mi país? Esto está pasando con mi ciudad, ¿sí? Se arriesga. Y hay momentos que creo que debe uno, como leíamos ese pensamiento anteriormente, uno debe arriesgarse. Y el rey le dice, ¿qué es lo que me pides? ¿Sí? ¿Qué es lo que me pides? Y dice acá en el verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, ¿no? Oré al Dios de los cielos. Yo creo que en ese rato que el rey le está diciendo, ¿qué cosa pides? Nehemías no le dijo, rey, espérame un ratito, voy a mi cuarto, voy a orar y después te regreso y te digo. No fue así. Fue en segundos, ¿sí? En segundos que creo que él dijo, Señor, dirígeme para saber lo que tengo que pedir al rey. Segundos. No todas las oraciones tienen que ser larguísimas, ¿no? Yo recuerdo cuando una ocasión que nos invitaba una hermana a un cafecito, ¿no? Y estábamos ahí un grupo de jóvenes, ya dar gracias, oremos por los alimentos, ¿sí? Y la hermana comenzó a orar por los niños de África, del Congo, de esto otro. 2 veces tuvieron que calentar el café. ¿No? Acá Nehemías fue, Señor, ahorita te necesito, guíame, dirígeme, ¿sí? Consultó a Dios y Dios le respondió, ¿sí? Dios respondió. Y acá viene también el tiempo de planificar y tener estrategias, capítulo 2, versos 6 al 16. Dice el verso, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Fíjense, ¿no? El tiempo de planificar y tener estrategias. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Fechas, ¿sí? Planificar. Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Le dijo, ¿sí? Le dijo cómo estaba programado todo. Y también dice, además, le rogué que me dé cartas para que permitan el acceso en distintos lugares. Y también le pedí madera, es decir, recursos, estrategias que son importantes también en la tarea, ¿no? Luego llegó, ¿sí?, a Jerusalén, estuvo ahí varios días, no dijo nada a nadie, fue y observó las cosas cómo estaban, ¿sí? Buscó la guía, la dirección de Dios, ¿sí? Y luego, en el capítulo 2, versos 17 a 18, dice el tiempo de animar y trabajar en equipo. Nehemías sabía que no podía hacer las cosas solo. Mis hermanos queridos, es imposible una tarea, ¿sí?, en soledad, o sea, aisladamente. Es tan lindo ver cómo se levantan hombres y mujeres que se unen para trabajar, equipos que están apoyando ahí a los distintos, hablando de iglesia, en los distintos ministerios, donde son un respaldo los unos con los otros. Qué hermoso es. Y Nehemías hace eso, ¿no? Es el tiempo de animar y trabajar en equipo. Les dije, verso 17, vosotros veis el mal en que estamos,
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos, les lanza el desafío. Vengan, vamos a edificar el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron entonces, se contagió. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué lindo esto. Porque a veces nuestras manos se pueden esforzar para mal. Nuestra lengua se puede esforzar para maldecir o se puede esforzar para bendecir. Esforzaron sus manos para bendecir, para apoyar. Qué lindo que es contar en ese sentido. Capítulo 2, versos 10 al 19. No falta nunca la oposición, la adversidad, ¿no? Solo leo el verso 19. Y aquí están estos personajes, ¿no? Sanbalat, Tobías y Gesem, dice, ¿no? Dice, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Y más adelante se vuelve a mencionar la oposición que tuvieron y será otro tema específico, ¿no? Y por último, ¿no? Estoy pensando en que aunque haya oposición, ¿sí? Sabiendo que algo viene de Dios, mantente firme, mantente firme. Dios le respaldó a Nehemías. Dios te va a seguir respaldando aun cuando venga adversidad y oposiciones en tu vida. Y termino con Nehemías capítulo 2, el verso 20, ¿no es cierto? El último verso del capítulo 2. Porque también acá es el tiempo de creer y declarar en fe. Nehemías recién había llegado. Sí, había llegado, estaba planificando, estaba contactando recién con la gente. Y Nehemías en el capítulo 2, 20 dice, y en respuesta a estos que estaban oponiéndose, dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Qué lindo, ¿no? Esa convicción. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, ¿sí? Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, ¿no? Está declarando algo de lo que va a suceder, de lo que va a venir, porque la confianza de él está puesta en Dios. El Dios de los cielos nos va a levantar, nos va a sacar adelante, nos va a bendecir, seremos prosperados. Porque a veces uno lo que hace es que se limita, ¿sí? Se limita y limita a los demás a veces. Qué importante aquí esta declaración en fe, yo diría. Él nos prosperará y nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. El pueblo fue llevado en cautividad, pasaron 70 años, llegó el tiempo de Dios. Llegó el tiempo de Dios. Y creo que debemos ser sensibles al tiempo de Dios. Quizás no estamos viviendo una cautividad como vivió el pueblo de Israel, pero la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué cosa es? Esclavo. Está cautivo en el pecado. Está cautivo. Y para eso vino Cristo. Para traerte libertad de ese cautiverio que es peor de la esclavitud que vivieron ellos. Dios quiere. A veces estamos esclavizados, estamos mentalizados de una manera indebida. A veces nos sentimos acá como se acostumbró buena parte del pueblo a estar cruzado de brazos y ver que la ciudad estaba en ruinas, todo esto estaba un desastre, pero con tal que mi casa y yo estemos bien, está bien, ¿sí? Y Nehemías le dice, no está bien, no podemos acostumbrarnos a ese tipo de cosas. Vengan, vamos a edificar, levantémonos, ¿sí? Levantémonos y edificaremos. No puedo estar sentado de brazos cruzados, ¿sí? No puedo estar sentado de brazos cruzados. Necesitamos declarar en fe que Él nos prosperará, pero también, ¿sí?, asumir esta parte, me voy a levantar y vamos a seguir edificando. Yo no sé, quizá primero es nuestra vida, definitivamente. Primero es nuestra vida con Dios. Él quiere sacarnos de esa cautividad del pecado. Pero también en nuestra familia. Qué lindo poder decidir, no, ya me acostumbré que mis hijos estén así, yo con la relación con mi esposa asado. Me acostumbré. Uno de los peligros más grandes, ¿no?, en la relación de pareja es eso, creo. Ya, la costumbre de las cosas. ¿Qué tal si en lugar de quedarte ahí cruzado de brazos, tomas la iniciativa, te levantas y comienzas a edificar como esposo, como padre, ¿sí?, en tu hogar? No puedes seguir toda tu vida sentado cruzado de brazos, porque el Señor quiere bendecirte y el Señor quiere prosperar tu vida, la vida de tu familia, tus hijos y también nuestro país. Dios quiere bendecir, amén. Dios quiere bendecir. Y quisiéramos orar terminando este espacio para decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Señor, gracias por ser parte de este querido país. Quizá
No naciste acá. Y aquí hay hermanos de distintas nacionalidades, pero yo sé cómo aman nuestro país. Y gracias también porque nos permiten a nosotros amarles. Es lo que el Señor mandó en su palabra. ¿Sí? Procurar la paz, dice la Biblia. Y Dios les decía también al pueblo de Israel, aun cuando fueron cautivos, procuren la paz de ese país donde ustedes están. Procuren la paz. Procuren la paz. No dañar, no estorbar, sino bendecir. Y tenemos mucha gente de distintos países que son una bendición en nuestras vidas. Pero también como país necesitamos orar para que Dios levante hombres y mujeres temerosos del Señor, que entiendan los tiempos y que hagan lo mejor, ¿sí?, para bendecir nuestra querida nación. Padre amado, gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias sobre todo, Señor, también por cada corazón sensible y conectado a sentir tuyo, Señor y Dios, que tú tienes pensamientos de paz, de bienestar, no de mal. Y pensando, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, también permítenos reflexionar internamente en nuestro corazón si nuestros pensamientos también son de la misma manera, corresponden, Señor, a ti. O a veces hay duda, hay incredulidad. Señor, en esta mañana queremos afirmar, como el profeta decía acá, tú nos prosperarás, Señor y Dios. Tú nos bendecirás, porque mi confianza está puesta en ti, Señor. Tú eres el que perdona, Señor. Y si hay alguien que está viviendo en cautividad por el pecado, el Señor te da la libertad en el nombre de Cristo Jesús. Entrega tu vida a Él. Entrega tu vida a Él. Y permite que Él dirija tus pasos de aquí en adelante. Tal vez hay cautividad en otras áreas en tu vida. El Señor quiere traer libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito Espíritu Santo, trae esa libertad a tu pueblo para ser instrumentos tuyos para tu gloria, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.